Muy buenas tardes con todos los presentes, asistentes a esta jornada de capacitación organizada por Artisanal Gold Council Perú, que tiene como objetivo presentar dos charlas de capacitación dirigidas hacia la MAPE en el Perú. La primera será abordada por la doctora Gloria Mesa Banto y hace referencia a la presentación de la cartilla sanitaria dirigida a la MAPE para mitigar el contagio por COVID-19. Y la segunda capacitación estará a cargo del psicólogo Temístocles Noriega, quien abordará temas referidos al tratamiento emocional en estos tiempos de pandemia. Doy pase al ingeniero Daniel Merino, coordinador del proyecto de Artisanal Gold Council Perú. Adelante, Daniel. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos mineros. Les saluda Daniel Merino, coordinador nacional del proyecto para el Artisanal Gold Council. Les agradezco su asistencia en esta capacitación virtual sobre la cartilla sanitaria que ha sido elaborado por las diversas organizaciones que trabajan directamente con la MAPE en el Perú. Adicionalmente, entendiendo los problemas de estrés, miedo y ansiedad por esta grave situación de pandemia, AGC ha preparado una capacitación complementaria sobre el manejo de nuestras emociones, preparada exclusivamente para ustedes, los mineros artesanales y pequeños mineros de nuestro Perú. Queremos apoyar con un granito de arena y no olvidar que una MAPE segura está en nuestras manos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por esta presentación. Y nuevamente, como decía al principio, doy gracias a todos los asistentes que nos acompañan en este momento en la sala Zoom, donde se ha organizado esta pequeña capacitación virtual, y también a aquellos que nos están siguiendo por la transmisión en vivo por Facebook Live. Doy pase a la doctora Gloria Mesa Abanto, quien estará a cargo de la presentación de la cartilla sanitaria dirigida a la MAPE para mitigar el contagio por COVID-19. Adelante, doctora Gloria Mesa. Muy buenas tardes, yo encantada de estar con ustedes una vez más. Feliz por compartir esta información concerniente a la cartilla sanitaria, que la información más que todo es importantísima porque tiene que ser compartida, no se puede quedar con nosotros, ¿no? Entonces, nosotros ya venimos viviendo una situación de estrés por toda la coyuntura que estamos viviendo. Hemos visto que ahora tenemos una nueva modalidad, una nueva forma de vivir, así que la idea es que podamos aplicar lo que vamos a emprender ahora, lo que vamos a ir viendo para poder desarrollar nuestra actividad de forma segura, ¿no? Y sobre todo evitar el contagio en esta situación que se nos hace tan difícil, ¿no? Quiero encontrar el archivo, denme un segundo, por favor. Se me complica un poquito. Lo tenía por acá, pero no lo encuentro. Vamos a compartir el archivo.
Doctora Gloria, si gusta, puedo compartir yo la presentación. Ah, ¿lo ubicó? Doctora Gloria Mesa. Gracias, Beto, ya está, ya está, ahora sí. Creo que ya lo pueden ver, por favor, confírmame. Sí, te podemos ver, pero sería bueno si lo pones en modo presentación. Gracias. Sí, en eso estoy, pero no me acepta. Ahí está, perfecto. Ya, mil disculpas por el pequeño impasse. Esta cartilla sanitaria para la MAPE tiene recomendaciones muy importantes para frenar el COVID-19. Yo soy la doctora Gloria Ivette Mesa Banto, médico cirujano, que en esta oportunidad voy a compartir información para ustedes. Es importante saber quiénes forman parte del sector OMAPE, ¿no? Ya sabemos que lo forman las comunidades mineras, las cooperativas mineras, las empresas mineras, las payasqueras, los bateadores, los mineros aluviales, así también como los mineros de socavón, los grupos de mineros y proveedores mineros, ¿no? Es muy importante que identifiquemos que esta es una enfermedad de COVID-19 de una cepa nueva, ¿no? Que es altamente contagiosa y lamentablemente mortal en personas aquellas que presenten factores de riesgo, ¿no? Como por ejemplo la obesidad, personas mayores de 65 años, aquellos que tienen enfermedades cardiopáticas, etcétera, ¿no? Es importante que sepamos que esta enfermedad produce signos y síntomas que pueden ser identificables en los diferentes pacientes, ¿no? Como por ejemplo la tos, la fiebre, la secreción nasal, el dolor de garganta, el malestar general, la dificultad para respirar, así como también la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, ¿no? Ahora, ¿cómo se contagia este virus? Este virus se contagia a través de las gotitas que nosotros expulsamos cuando hablamos, cuando nos reímos, cuando respiramos. Entonces, es por esto que ahora tenemos que seguir una serie de normativas para protegernos, ¿no? Ahora, ojo, que no solamente las personas que presentan síntomas son las que contagian, sino también las personas que no los presentan, los llamados asintomáticos. Y es por eso que actualmente hemos visto que esta enfermedad se ha propagado de gran forma, en gran cantidad, ¿no? A una gran cantidad de personas. Todas las OMAPE deben acreditar su formalidad con la autoridad regional competente vía correo electrónico. Si eres persona jurídica, además debes registrar un plan para la vigilancia de prevención y control del COVID-19 en el trabajo, en el CICOVID-19 del Ministerio de Salud, ¿no? Es importante que se coloque la información de esta enfermedad sobre los síntomas y las formas de contagio en lugares visibles, ¿no? Como por ejemplo los afiches o la cartilla misma sanitaria debe ser accesible para todas las personas que estén en relación con el trabajo de la MAP, ¿no? Y en lugares visibles, donde nosotros tengamos fácil acceso a ubicarlos, ¿no? Es importante que recordemos que ahora hay obligaciones que tenemos que cumplir que están dadas por las normas de salud, ¿no? Por las entidades prestadoras de salud del gobierno. Entonces, entre ellas se han establecido el uso de la mascarilla, ¿no? Yo aquí tengo mi mascarilla y tengo que tenerla en cuenta de que yo debo usar esta mascarilla de forma obligatoria. ¿Cómo se usa esta mascarilla? Debe ser usando, cubriendo la nariz y la boca de tal manera de que no se queden expuestas y fijando siempre la barrita de seguridad hacia la nariz para evitar los escapes y las fugas del aire, ¿no? Entonces, esta mascarilla tiene que ser usada de esa forma. No puede usarse en el barbijo o no puede usarse en la cabeza o simplemente llevarla en la mano. Es una mascarilla que tiene que ser correctamente usada durante nuestras actividades de cotidianidad, tanto en el trabajo como fuera de él.
¿no? Y al manipular esta mascarilla, una vez que la tenemos puesta, debemos manipularla de los costados. Recordar esto que es muy importante, porque si nosotros hacemos esto y tocamos, vamos a estar también transmitiendo el virus. Entonces, el uso de la mascarilla es muy importante. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que debe haber un distanciamiento de por lo menos 1,5 metros entre personas, ¿no? Así como también evitar las reuniones, las capacitaciones, lo que sean las asambleas o las pasantías, ya que no podemos permanecer en un lugar conglomerados y porque estamos expuestos a la carga viral, ¿no? Así que también se recomienda que el uso tanto de estas mascarillas como de los guantes que se han dejado de utilizar deben de ser desechados en un lugar apropiado. ¿Cuáles son las recomendaciones para el ingreso de las personas a las organizaciones mineras? Tenemos que tener registro y control de las personas aptas y vulnerables, y esto debería estar a cargo del supervisor, ¿no? Y de una persona encargada quien debe llevar este registro, ¿no? ¿Cuáles son las personas vulnerables? Lo que hace un momento les decía, ¿no? Las personas con mayores de 65 años, ¿no? O sea, pueden ingresar a la operación los que tienen menor edad, ¿no? Las personas vulnerables con factores de riesgo son aquellos también que presentan hipertensión arterial, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad, cáncer e insuficiencia renal. ¿Qué tenemos que hacer al ingreso? Importantísimo. Se debería tomar la temperatura, ya sea con un termómetro infrarrojo láser o en su defecto podremos usar el termómetro de vidrio o el digital para tomar la temperatura, que esta tiene que ser menor de 38 grados y siempre conservando, la persona que lo haga tendrá que conservar la distancia de 1,5 metros del examinado. No olvidemos, además, como todos, ¿no? Dentro de la operación, fuera de ella y en la cotidianidad, siempre tenemos que conservar el 1,5 metros de distancia, ¿no? Y que al momento de comenzar y terminar nuestras actividades, deberíamos lavarnos las manos o desinfectarlas, ¿no? Que podemos usar el agua, el jabón para hacernos el respectivo lavado de manos, que por lo menos debe durar 20 segundos, ¿no? Que conforme lo vayamos practicando, se va a hacer, no vamos a tener que estar contando hasta el 20, sino que lo vamos a ir haciendo poco a poco. Recordemos que hay que mojarnos, empaparnos de jabón y empezar a frotar, ¿no? Frotamos las palmas, frotamos el dorso, los entrededos, ¿no? Los costados de la mano, las puntas de los dedos y finalmente las muñecas, ¿no? Y evitamos tocarnos la ropa o secarnos en la ropa, sino tener papel, toalla o algún implemento para secarnos las manos, ¿no? Otra opción es usar alcohol en gel al 70% o de 70 grados o algún otro desinfectante que podría ser, ¿no? Como por ejemplo, bueno, para las manos no se utiliza el agua con lejía, ni el amonio cuaternario, pero que también son desinfectantes, ¿no? El uso de las mascarillas y los guantes para las recomendaciones en áreas comunes de trabajo del OMAPE, siempre, no deben faltar, ¿no? Eso es la recomendación de las más importantes, ¿no? Tenemos que siempre estar usando esto en las áreas comunes o en las áreas de trabajo y siempre que estemos usando el EPP, ¿no? Respetar el distanciamiento social de por lo menos 1,5 metros, como ya les decía, ¿no? Durante las actividades, evitando siempre el contacto físico con el mínimo personal necesario, ¿no? Siempre. Hay que limpiar y desinfectar nuestra área de trabajo, las áreas comunes de trabajo dentro de la organización y podemos usar 1 litro de agua con 20 mililitros de lejía al 5%, ¿no? Que equivale aproximadamente a una tapa y que recordemos que siempre hay que usar guantes para la manipulación de estas sustancias, ¿no? Porque pueden ser corrosivas y pueden dañar la piel.
Es importante también que mantengamos limpias y desinfectadas las áreas de trabajo, las áreas comunes, los equipos y las herramientas de trabajo. Y además, ventilar con frecuencia las zonas de trabajo, abriendo ventanas y puertas, y así el virus no se quedará circulando en el lugar, ya que se ha demostrado que mientras nos encontramos en un ambiente que no está ventilado, el virus se encuentra en el aire, ¿no? Identificamos las máquinas y equipos de trabajo para ser asignados a los trabajadores de cada área, ¿no? Y respetamos el distanciamiento físico entre colaboradores de distintas áreas. Así, ante un caso de contagio, se limitará su expansión hacia otras áreas, ¿no? Se sugiere usar las etiquetas de colores para identificar el área, las personas y las máquinas asignadas. En cuanto a las recomendaciones para el transporte de carga, tenemos que reducir, en primer lugar, la frecuencia de visita a la operación minera, ¿no? Al mínimo posible, ¿no? Se sugiere coordinar siempre horarios que permitan evitar la aglomeración. En las cabinas de los camiones o las camionetas solamente debe ir una persona, ¿no? Y debemos tomar la temperatura del proveedor antes del reparto y antes de la entrega, y esto no debe exceder a los 38 grados centígrados, ¿no? Así como también seguir los protocolos del contratista, así como al momento de su retorno. Los proveedores dejarán el producto o mercancía en la zona de carga y descarga asignado por la persona encargada, ¿no? Por el minero encargado. Se sugiere que los conductores no deben descender del vehículo, ¿no? Durante el trayecto, y la carga y la descarga tampoco, ¿no? Durante la carga y la descarga tampoco de los productos, ¿no? Es importante desinfectar las unidades de transporte antes y después de la entrega de los productos durante la operación, y el personal de carga y descarga debe desinfectar previamente la mercadería o el producto y usar el equipo de protección adecuado. No olviden que podemos usar que por agua, que por cada litro debemos usar 20 mililitros de lejía. En cuanto a las recomendaciones frente a un caso de contagio en la MAPE, en primer lugar, es importante que elaboremos una lista de lo que son los teléfonos de emergencia que incluyan a la red de salud, a la policía, a los bomberos de la región donde nosotros estemos laborando, ¿no? Y en caso de que presentemos síntomas, debemos comunicar inmediatamente al supervisor, ¿no? Para luego contactar al MINSA Salud y los familiares del paciente, guardando siempre la reserva de la confidencialidad del caso, ¿no? Esto es muy importante. Luego vamos a pasar a aislar al paciente, ¿no? Y monitorear cómo va la evolución. Finalmente, luego, seguidamente vamos a identificar que si los síntomas se agravan, vamos a comunicar también al MINSA o Salud para una posible evacuación, ¿no? Luego de la evacuación se hará el seguimiento del resultado que se haya tenido del diagnóstico médico y de laboratorio para definir si se trató de un caso COVID o no. Y finalmente, coordinaremos el aislamiento de los trabajadores, la familia y todas aquellas personas con las que estuvo en contacto la persona para hacerles un respectivo seguimiento, ¿no? Porque estos contactos, ya les decía, pueden ser sintomáticos o asintomáticos y pueden estar transmitiendo el virus sin saberlo. Entonces, una vez identificados los contactos, podemos tener en cuenta de que las personas podemos asegurar de que no sigan manifestándola o transportando esta enfermedad hacia las personas que nosotros queremos, ¿no? Es importante que nosotros tengamos en cuenta esta información, ya que nuevamente tenemos una forma de vida diferente, ¿no? Estamos en una nueva normalidad.
Así que todas las recomendaciones dadas durante esta capacitación, la idea es de que se fijen en nuestros conocimientos y en nuestra cotidianidad para que sean transmitidos también a las personas que nosotros más queremos, ¿no? Entonces, no olvidemos que tenemos que usar la mascarilla, que tenemos que guardar el distanciamiento social, ¿no? Y que además debemos lavarnos frecuentemente las manos, por lo menos 2 a 3 veces al día, lo mismo que con nuestros equipos. Ojo que esto es dentro de la operación, pero ¿qué pasa cuando nosotros salimos de la operación? ¿No? Debemos tener los mismos cuidados, ¿no? Debemos tener los mismos cuidados, que antes de llegar a casa debemos cambiarnos los zapatos, debemos quitarnos la ropa, igualmente lavarnos las manos y finalmente podemos retirar nuestra mascarilla y podemos pasar a asearnos en una ducha o para hacer el respectivo lavado de agua con agua y jabón de las áreas expuestas, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros hemos querido dar a conocer en lo que respecta a esta cartilla sanitaria. Toda la información está aquí. Es muy importante que si nosotros alguno de ustedes pudiera presentar la enfermedad o los signos o los síntomas, evitar la automedicación para que consulten a su médico, a un médico tratante, y lo importante es que nos cuidemos ahora para poder abrazarnos mañana a todos los que queremos, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación más importante. Yo me siento ahora bastante conmovida porque he presentado justo amistades muy cercanas que acaban de fallecer y ser trasladadas de emergencia. Entonces, la verdad es que necesito pedirles a todos de que estas recomendaciones deben cumplirse dentro y fuera de su operación minera. Entonces, ¿por qué? Porque siempre va a haber personas que nos están esperando en casa y si nosotros no guardamos las recomendaciones a seguir, podemos llevar el virus hacia las personas que más queremos, ¿no? Y nosotros mismos contagiarnos y terminar enfermos, y esto no solamente va a ser una carga emocional para nosotros, sino también para la familia, y así como también una carga económica, ¿no? Yo agradezco mucho la invitación, espero que esto sea de utilidad y que sea replicado con todos los que están a nuestro alrededor, y les agradezco mucho por su tiempo y su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gloria Mesa, por esta presentación. Abro la ronda de preguntas para que si alguno de los participantes aquí en la sala Zoom desea hacer alguna inquietud, lo pueda trasladar en este momento, habilitando sus micrófonos. Reitero la invitación a los participantes aquí en la sala Zoom, si desean hacer alguna consulta, inquietud respecto a las medidas de protección y mitigación de contagio por COVID-19 que forman parte de la cartilla sanitaria dirigida a la MAPE, o cualquier otra consulta referida a este tema tan importante que es de coyuntura actual, ¿no? Por favor, puedan hacer la pregunta en este momento, habilitando sus micrófonos. Bueno, parece que no ha quedado ninguna duda, todo está claro, de acuerdo a lo que usted ha presentado aquí hoy día, en esta tarde que nos convoca para la presentación de la cartilla sanitaria. Quiero agradecer a usted, doctora Gloria Mesa, por esta presentación. No sin antes, bueno, antes de pasar a la siguiente presentación, quisiera complementar un poquito lo que... Disculpa, hay una pregunta en el live, hay una pregunta dejada ahí ¿lo vamos a contestar por acá o lo contestaríamos? ok, no sé si si puede responderla, no habrá ningún problema. Ya, dice, ¿cuál es su opinión sobre los respiradores con válvulas de exhalación, de exhalación que se usan en la minería? La OMS ha dicho que son ineficaces y que detienen la propagación del virus. Los hospitales han prohibido su uso. Muchas aerolíneas no le permiten abordar con ellas. Incluso si todos las usan, el espacio de trabajo sigue contaminado y sin embargo las máscaras de tela se ensucian rápidamente y se vuelven inútiles.
¿Qué sugiere? Disculpen. Yo sugiero que definitivamente uno tiene que usar su mascarilla, ¿no? Una mascarilla que esté aceptada. Las mascarillas que usamos nosotros para nuestra actividad cotidiana no son mascarillas de tela, son mascarillas de un material que evita el paso de las gotitas estas y se queda filtradas aquí, ¿no? Entonces, definitivamente, estas mascarillas no cubren al 100% y ninguna mascarilla lo va a hacer, ¿no? Que tenemos alta carga viral las personas que estamos expuestas a los pacientes por coronavirus, sí, pero estas mascarillas sí pueden evitar el contacto. Pero si nosotros potenciamos el uso de la mascarilla, la distancia social y el lavado de manos y hacer todo el protocolo de higiene, entonces nosotros vamos a evitar el contagio. Hay mucha gente que a la fecha no se ha contagiado y por mantener la distancia, por evitar salir innecesariamente, por hacer una nueva normalidad en su día a día. Muchas gracias, Beto. Espero haber contestado su respuesta. Ojalá cualquier otra pregunta, yo allí están, voy a dejar mis redes sociales y mi teléfono para cualquier consulta médica, ¿no? O respecto al tema. Gracias. Muchas gracias, doctora Gloria Mesa. Ciertamente agradezco el estar pendiente inclusive de las redes sociales, esta transmisión a través de Facebook Live y poder responder a la inquietud que Antonio Iván Bosques ha presentado en nuestra transmisión en vivo. Muchas gracias por eso. Nada, invitamos también a todos los que están siguiendo esta transmisión, tanto en vivo como en diferido, que lo pueden ver después, dejar sus inquietudes como una pregunta en la transmisión que hemos hecho, que está en la página de Artisanal Gold Council, que en la medida de lo posible y con la colaboración de la doctora Gloria Mesa podrá ser respondida dentro de lo más pronto posible. Agradezco nuevamente, doctora Gloria, por su tiempo, por el espacio brindado y vamos a dar pase en este momento al psicólogo Temístocles Noriega para la presentación de su tema. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Invitamos al psicólogo Temístocles Noriega para la presentación del tema del día de hoy en la tarde. Buenas tardes. Habían hecho un tema de bloqueo de pantalla. No sé si... En realidad sí puedes compartir. No, pero para el inicio del video. ¿Vas a proyectar un video? Ah, ok. No. ¿Listo? La presentación. Ah, ya está. Ya, ¿Se un observa? momentito. Sí, pero voy a habilitar también para que puedas presentar tu cámara, por favor. Un momentito. Uh-huh. Ok. ¿Listo? Ya está habilitado. Okay. Por favor, ¿podrías habilitar la cámara? Ok. Ups, a ver, perdón. Ya está. Uh-huh. Ok, muy bien. Bueno, damos pase al licenciado psicólogo Temístocles Noriega, quien va a abordar el tema del manejo de las emociones en estos momentos de pandemia por COVID-19. Adelante, Temístocles Noriega. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por la invitación que se ha realizado con mi persona. Hoy día, parte del tema que se ha presentado son los aspectos psicológicos en situaciones de la pandemia del COVID. Como vemos un poco dentro de la situación, parte de la introducción se va a dar a conocer un poco sobre la situación psicológica que se presenta y de cómo nosotros llevamos esa convivencia con el COVID, los aspectos psicológicos en nuestras áreas de funcionamiento integral, de acuerdo a nuestros pensamientos, nuestras emociones, los comportamientos, y cómo hay un tema de repercusión en nuestra salud física. Y haremos un repaso por las emociones más comunes que experimentamos y veremos el gestionamiento psicológico que podemos llevar a cabo en el tiempo de COVID. ¿Cuáles son los aspectos psicológicos?
Lo que quería comentarle con ustedes era que, como lo ven en el cuadro, hay 4 puntos que son los pensamientos, las emociones, el comportamiento y la salud física. Lo que yo quería dar a entender es que parte de esto, digamos, es como un proceso de acuerdo a nuestro estado emocional, afectivo, para llevar a un proceso realmente de salud física que puede llegar a estar afectada, ¿no? ¿Cómo es ello? Lo primero es que los casos que principalmente se están dando ante esta situación, llamémoslos, es el caso de, son ataques o rasgos de trastornos de ansiedad. Entonces, ¿qué es lo primero que lleva a ello? Sabemos que estamos ante una pandemia, se ha presentado un virus que realmente hasta el momento, lamentablemente, todavía no se encuentran con la distribución o la salida de las vacunas. Y de acuerdo a este número elevado que se van presentando de forma cotidiana sobre los contagios que se presentan, obvio que por naturaleza cada uno tiene la preocupación de que en algún momento puede ser contagiado y puede tener un malestar. Entonces, ¿cuál es el punto complicado? Que a veces solamente nos hemos guiado de noticias o información, pero de un sentido negativo. Entonces, como ahí habla, lo primero es qué es lo que yo pienso. Y a veces por pasarnos de pensar en qué pienso, lamentablemente no tenemos un punto de preocupación o pensamiento sobre cómo yo voy a solucionar este problema, ¿no? Hay muchos de los casos que se han estado presentando en situaciones de las cuales las personas más están pensando en cuándo va a estar hospitalizado, cómo va a ser cuando necesite oxígeno, el daño que podría hacer a las personas que estiman, y todo eso, si es que nos damos cuenta, pues son pensamientos negativos. ¿Y qué es lo que lleva si yo tengo pensamientos negativos? Pues nos lleva a que nuestras emociones eh, se perjudiquen, ¿no? ¿Por qué? Porque no, sería puro emociones negativas, emociones en las cuales nos perjudica dentro de una expectativa futura, y esto sin tener una proyección realmente de buscar alternativas positivas, pues me lleva a una alteración de acuerdo a mi comportamiento, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué hago? ¿No? Y la expectativa del qué hago, pues es simplemente si ya pienso que me voy a contagiar, voy a perjudicar a alguien, mis sensaciones o emociones van a alterarse, entonces eso impulsa dentro de lo que es nuestro propio comportamiento. Y esto a lo que lleva en lo que señala aquí en cuanto a la salud física, porque acá dice cómo está mi cuerpo en temperatura, respiración, alimentación y entre otras cosas, pues simplemente se lo puede considerar como algunos rasgos de trastornos psicosomáticos, ¿no? Es decir, solamente con todo lo que he pensado, he sentido y he actuado, pues simplemente el cuerpo es el que lleva a perjudicarse y comienza a tener algunas alteraciones fisiológicas, ¿no? Que le falta oxígeno, que no quiere comer, que siente que tiene más, quizás fiebre. Entonces es todo un proceso que realmente a veces, hasta sin estar con el contagio, ya lo estamos haciendo parte de nosotros, ¿no? ¿Cuáles son en sí las emociones, reacciones y estados emocionales? En cuanto a las emociones, pues acá en cuanto al cuadro, nosotros presentamos 5, que es la alegría, el enfado, la tristeza, la sorpresa y el miedo. Estos son estados afectivos que experimentamos, entre que no son buenos ni malas, son señales que nos comuniquen algo. Sería muy importante que nosotros tratemos también de comprender el porqué de cada una de este tipo de emociones, ¿no? Si nosotros llevamos un punto de miedo, de enfado, de sorpresa, de tristeza, lo que más tendríamos que enfocarnos es por qué llevamos ese estado de emociones, ¿no? Porque lamentablemente, ante lo que se habló en el diapositivo anterior, pues simplemente todo es lo que me ha creado en mis procesos, emociones y comportamientos a expresar una comunicación no positiva, ¿no? Y lo que quiero que se comprende que a veces no podemos tratar un tema de respuesta a ello porque nuestra incomodidad o nuestras actitudes negativas simplemente se lleva
por un conjunto de percepciones negativas, ¿no? Y cuando no tenemos la solución o la respuesta, es lo que nos impulsa a llevar un comportamiento negativo, ¿no? Si hablamos acá, como vemos, por ejemplo, la alegría nos proporciona bienestar y equilibrio, nos ayuda a crear vínculos con los demás. Alguien alguna vez me dijo, claro, como que suena bonito, pero la pregunta es, ante esta situación, yo como doy esa constancia de que realmente voy a mantenerme alegre, ¿no? Si estamos todos en un riesgo muy grande. Lo complicado en ello es que si mis pensamientos, mis actitudes, los estoy llevando desde un punto de preocupación negativa, pues obvio no voy a llevar ningún tipo de alegría. Pero si realmente yo personalmente que estoy llevando un cuidado cauteloso, cumpliendo con la cuarentena, ya como lo ha llevado la doctora, también cumpliendo con todos los protocolos que debemos de desarrollar para que podamos prevenir el contagio. Entonces, obvio que puedo estar yo alegre, ¿no? Porque por lo menos veo que hay un tema de bienestar y hay un equilibrio de acuerdo a mis quehaceres y mis compromisos. Entonces, sí puedo llevar ese manejo de alegría, ¿no? Y eso, si yo estoy alegre, pues realmente me va a permitir y me va a ayudar que los que están en mi entorno también estén alegres. Si yo me paso al contrario desde otro tipo de emociones, pues no va a permitir que este tipo de expresión o compartir un buen estado de ánimo y que todos por lo menos nos mantengamos unidos y desarrollar alegría, pues realmente la cosa va a estar complicada, ¿no? ¿Qué es lo que sí está un poco dominante? El enojo o la ira, ¿no? Que en sí nos pone en ciertos límites a los demás y a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es un punto de expresión? Sí, que hay cosas que no me parecen, que me limitan quizás a mis actividades cotidianas, a quizás volver al trabajo, hacer mis actividades de recreación y muchas cosas que lamentablemente por la pandemia se han limitado. Obvio que se va a crear el enojo, obvio que me puede alterar y crear ira. Pero recuerden que eso, tal como habla la teoría, señala como nos pone límites ante los demás. Y a quien le gusta tener un diálogo o contacto con alguien que se mantenga en un estado de enojo, de ira. A veces, ¿y cómo controlar eso? La pregunta ganadora sería es cuánto de nosotros comprendemos el motivo de ese enojo o ira, ¿no? Y si es que de acuerdo a ello, que a veces es una limitación o impotencia en cosas que nos gustaría mejorar, pero no sabemos cómo, tendremos que buscar el porqué de ese manejo de emociones, ¿no? En el caso del enojo y la ira. La tristeza, o como un tema de sentimiento de pena, sería bueno que se enfoque realmente y se considere la diferenciación entre una pena, una tristeza, una depresión, ¿no? Llamémoslo que tiene como un grado o una diferencia. Ya mucha gente se manda en primera, dice estoy deprimido, ¿no? Pero no es así. La depresión ya es como un caso de un diagnóstico, de algún tipo de trastorno emocional de los cuales no se ha podido poner en ese grado. Pero si en cualquier momento tenemos una tristeza que más de que un poco nos impulse a desarrollar algo positivo por nuestro bienestar, nos bloquea, nos pone en un estado de pesimismo y lamentablemente no nos permite desarrollar lo que es nuevamente, enfoquémonos en un tema de pensamiento pero diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la tristeza simplemente ya nos lleva a una percepción de algo ya perdido, nos pone en un tema de algo ya no que se pueda lograr y a veces ni siquiera se lo ha tratado ese tema, ni siquiera se ha experimentado desarrollar algo positivo, pero ya lo vivimos, ¿no? Entonces es un tema de ese estado que realmente nos debería de llevar de una forma diferente y al contrario llevar una expectativa que nos permita, si es que se puede desarrollar algo de mejora. El miedo, aunque señala acá dentro de la teoría la sensación de angustia provocada por un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado,
Yo lo consideraría desde una expectativa quizás hasta diferente, ¿no? Sí es una sensación de angustia que nos puede poner en tema de peligro, pero a la vez el miedo en cierto punto es quien nos estimula y nos incentiva para lograr algo o hacer algo. O sea, es como una secuencia, es como lo podríamos llamar como un tipo de recorrido eléctrico, ¿no? Detecto algo, el miedo me pone alerta, el miedo lo que hace es activa mi adrenalina, el miedo es lo que me invita a que algo tengo que hacer. ¿Mm? Pero si nos damos cuenta en un sentido, como aparecía en el cuadro inicial, que cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis emociones, lamentablemente en vez de buscar la solución, nos bloqueamos. ¿Por qué? Porque a veces mucho arrastramos recuerdos o experiencias negativas del pasado. Nos sentimos limitados por un tema de que a ese punto de alerta, pues no sé qué tengo que hacer y cómo solucionarla. Y lamentablemente más me pongo a pensar en cosas negativas. Me expreso y me proyecto a puro ideas negativas. Entonces, más de tener como hacer las paces con el miedo, me realimento y refuerzo del miedo. O sea, lo que tenemos que comprender y manejar el miedo, que es un punto dentro de las expectativas que nos puede permitir a mejorar y controlar todo este tipo de situaciones que estamos viviendo actualmente. El funcionamiento psicológico que puede generar el COVID en gestión psicológica para afrontar el COVID está dentro de los pensamientos que se había señalado, las emociones, el comportamiento y la salud física. Cuando a veces enfocamos dentro de qué pensamientos tengo, ya se había comentado anteriormente que recuerdo que tenemos pensamientos que sí ayudan y pensamientos que no ayudan. Hay dificultades para concentrarse y dificultades para tomar decisiones si es que yo no pienso en positivo, ¿no? Si yo simplemente me dedico a llevar una expectativa, si es que se puede decir negativa, que en la cual para mí todo va a ser un punto de dificultades y cosas que pienso que van a perjudicarme, entonces pues no me ni siquiera incentivar para lograr hacer algo, ¿no? Pero si por lo menos ante la situación yo controlo esas emociones, controlo los pensamientos y los puedo adiestrar para canalizarlos en un pensamiento positivo, pues eso es lo que nos va a permitir mejorar. ¿Cómo gestiono los pensamientos? Lo primero es comprender la realidad. ¿Por qué a veces me peleo y no acepto la realidad? Porque no me gusta, no acepto la forma de vida, no quizás estoy de acuerdo con lo que el gobierno establece con la cuarentena y comienzo a poner un montón de peros, ¿no? Lo que sí es que tenemos que comprender que estas limitaciones, esta problemática que se está dando actualmente, pues tenemos que aceptarla, ¿no? Tenemos que comprender las cosas que están sucediendo y aunque teníamos una rutina de vida anteriormente, pues ahora lo que tenemos que hacer es modificar ese punto de percepción, ¿no? Porque no es llevar la misma idea relativa de forma anterior a lo que puede ser ya desarrollarse actualmente con una nueva forma de vida y de qué forma yo podría modificar esa forma de percibir las cosas que se viven cotidianamente. De igualmente el otro señala, dice, observar y comprender los pensamientos que aparecen. Si hablamos dentro de ello, a veces mucho de lo que están sucediendo son cosas por percepciones o opiniones que simplemente estamos obteniendo, pero por noticias, por internet, por mensajes que se presentan en red, ¿no? Que lamentablemente vamos a recibir más negativas que positivas, pero también hay que comprender esas noticias negativas. ¿Qué es lo que dicen? Pues si la gente salió, se amontonó, no cumplieron la distancia, no lleva mascarilla, asisten a actividades sociales sin considerar los protocolos, pues obvio que eso nos perjudica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues comprender el porqué de las cosas que a veces me parecen en la mente y en vez de preocuparme en un punto negativo, debería de canalizarlo en un sentido positivo, ¿no?
cuando estos pensamientos que vienen a enfocarse desde un sentido negativo, obvio que van a influenciar en mi sentimiento, ¿no? Que pues se puede crear miedo, ansiedad, frustración, aburrimiento, sensación de encierro o pérdida de libertad. Cuando sí se juntan todas ellas, ahí es donde podemos llamar la creación de esto considerado estrés, ¿no? No es el estrés como un puntito común, el estrés es la acumulación de todos estos puntos de sentimientos, sensaciones que tenemos con nosotros, ¿no? Y a veces simplemente la pregunta es a qué hora resolvemos cada uno de ellos, y cuando a veces pues no tenemos respuesta a ellas es donde nos lleva a ese estrés. ¿Mm? ¿Cómo gestionamos las emociones? Lo primero es aceptar nuestras emociones, ¿no? Si hay mucho, para que sea más entendible, es lo que sentimos, ¿no? Porque a veces esto nos lleva a un estado que más que nos crea estabilidad, emociones, que nos pueda supuestamente tranquilizar, si en nuestro interior no controlamos a nuestras sensaciones, nuestras emociones, pues hay un desequilibrio y nos lleva a perjudicarnos emocionalmente, ¿no? Ahí es donde les hablaba dentro de los trastornos psicosomáticos. Entonces nos pide cuidar nuestro estado de ánimo, el cuidado de las conductas del rechazo y tomarse un tiempo para estar solo, pero no para deprimirse, no para ponerse triste, sino para analizar y comprender un poco la situación y buscar soluciones, ¿no? Centrarse con aspectos positivos y buscar, si no tengo soluciones, pues obvio buscar ayuda profesional. ¿Qué hago si quiero llorar o tengo lentitud o agitación motora? Pues cambiar esa actitud, evitar salir a la calle, ser responsable, evitar sobreinformación, solo informarse en momentos concretos del día, evitar difundir rumores y hablar constantemente del tema, realizar las actitudes cotidianas y estar en contacto con los familiares utilizando la tecnología, ¿no? Ya se ha hablado mucho del cuidado también de a veces de los contactos sociales o familiares que está llevando actualmente a más contagios, ¿no? Y en cuanto a nuestro cuerpo, cuando el cuerpo está fatigado, con malestares físicos o con aumento o pérdida de sueño, con pérdida o aumento de apetito, pues ¿cómo tenemos que gestionar nuestra salud física? Es llevando una alimentación adecuada, mantener siempre un aseo adecuado y también darnos el tiempo de dormir. Mucho de lo que también está de moda actualmente es que hay gente que no puede dormir o no puede comer, ¿no? Lamentablemente, con todo lo que hemos conversado, en los pensamientos, en los sentimientos, en nuestro comportamiento, si todo es una composición negativa, pues obvio nos lleva a este pequeño rasgo trastorno de ansiedad, y lo que menos nos va a dar ganas pues es alimentarnos. ¿Y por qué no podemos dormir? Porque antes de dormir, nuestra mente, en vez de estar descansando, está en todo el pensamiento negativo que hemos creado con nosotros. Entonces tenemos que adiestrar nuestros pensamientos, adiestrar nuestras emociones y no permitir que este tipo de cosas influya en nosotros, ¿no? Tips para manejar el miedo y la ansiedad. Tienes que identificarlos, aceptarlos y manejarlos, tal como habíamos comentado anteriormente. Haz actividades para generar emociones agradables. Canta, diviértete, sonríe, pero obvio dentro de tu casa, tus espacios. Comparte estos espacios agradables que puedes aprovechar con tu familia. Relájate, haz actividades con técnicas de meditación. Ten hábitos saludables, duerme y aliméntate bien. Escucha y habla con otras personas, no te mantengas con una rutina típica y vive el presente y da gracias por lo bueno que tienes. Si nosotros nos vamos a dedicar andando con recuerdos del pasado y sufrimientos, pues obvio que lo vamos a pasar mal. Sé agradecido cómo lo estás viviendo, sé agradecido por lo que tienes hasta el momento y por el estado que tienes hasta hoy. En cuanto a las emociones positivas, de escuchar música, ¿no? Si buscas relajación, oye ritmos lentos, sin letra, escuchar música clásica, por ejemplo, o hay a veces hasta música instrumental que va acompañada conjuntamente con sonidos de la naturaleza.
Si buscas alegría, pues como comentábamos, canta, baila, a melodías sencillas que sean de tu agrado, ¿no? Escucha las canciones que en sí más te gusten y si deseas, pues es como haz un karaoke en tu casa o quizás en el mismo campamento. Recuerda que esta situación pasará y regresaremos a nuestras vidas de siempre y lo mejor es que pronto nos volveremos a abrazar. Parte de las limitaciones que nos están dando actualmente es no al tocamiento, no a este acercamiento humano, es parte de nuestra naturaleza, pero yo les aseguro que si llegamos a cumplir con todo esto, muy pronto ya vamos a dar solución a esta problemática y realmente volveremos a nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, psicólogo Temístocles Noriega, por esta excelente presentación y el abordaje que ha tenido usted a este tema tan de coyuntura como es el manejo de las emociones durante esta pandemia de COVID-19 que aqueja a todo el mundo, ¿no? Que ha llegado a todos los rincones de nuestro planeta. Quisiera dar en este momento espacio a todos los presentes en la sala Zoom, incluso a aquellos que están siguiendo la transmisión por Facebook Live, que puedan presentar alguna consulta, inquietud, que tenemos disponibilidad del licenciado psicólogo Temístocles Noriega para absolver algunas consultas. O en todo caso, si gustan, podrían escribir también su interrogante al chat, tanto de Facebook Live como al chat acá en la sala Zoom, o habilitar su micrófono si lo consideran oportuno. Previo a que quizás puedan presentar alguna consulta, quería comentar algo, Temístocles, sobre algo que abordaste en la presentación, la diferencia que debería darse a lo que es depresión con un estado depresivo. Y creo que mencionaste que muchos hacemos esa confusión, ¿no? En esta coyuntura, más que ahora, con tanta situación, muertes que se presentan de familiares cercanos o conocidos, que inclusive son de nuestra edad o menores, y nos cuestionamos muchas cosas, ¿no? Sobre la vulnerabilidad de la vida y lo poco que podemos estar acá y cómo debemos cuidarnos a nuestros seres queridos. Eh, Esta es una situación que nos pone muchos pensamientos en la cabeza. ¿Cuál sería lo que deberíamos trabajar nosotros en este momento cuando en realidad no hemos sido diagnosticados con depresión, pero sentimos mucha pena, mucha angustia, como podría ser, estamos con un estado depresivo posiblemente? ¿Qué nos podrías tú recomendar a todos los aquí presentes cuando tengamos esos pensamientos tan tristes, no depresivos, podríamos llamar así, porque no, quizás no hemos sido diagnosticados por un psicólogo de manera correcta en ese estado, pero sentimos eso, nos sentimos que estamos deprimidos o estamos con estado depresivo? ¿Qué nos recomiendas, Temístocles? En sí podemos comprender que ante la situación todos podemos estar tristes. ¿A quién no? Ya como lo ha comentado la doctora, no hemos escuchado que ha fallecido un familiar o un amigo. Y esto son a veces como sorpresas cotidianas, porque a veces hemos tenido estas experiencias que sabemos que tenemos un familiar que está mal, que está llevando una enfermedad y con un tratamiento, y bueno, son cosas que toman tiempo, pero nos ha cogido de sorpresa que de un día al otro, ni siquiera porque te cuentan por teléfono o el contacto cotidiano que tienes con un familiar o un amigo, sino que aparece la publicidad en redes sociales. Entonces son cosas que te cogen de sorpresa y obvio influye en ti y impacta, ¿no? Pero aunque esta persona haya sido muy querida por ti, alguien que por lo menos ha marcado algo en tu vida, el tema es, por naturaleza nos va a coger tristeza, ¿no? Lo que es un poco complicado es que si de tristeza a depresión, la pregunta es cómo tú llevas esa situación o esa noticia de acuerdo a tu estado emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero tendríamos que comprender a la situación actual, ¿no? A la realidad, como habla dentro de la exposición, a la realidad que tenemos que nosotros aceptar, ¿no? Lamentablemente no estamos preparados para recibir noticias no deseadas, ¿no? Que es, por ejemplo, la pérdida de personas que estimamos mucho, ¿no? Entonces, parte de ese reto que tenemos ante esta pandemia
es cuánto nosotros tenemos que estar preparados a ello, ¿no? Ahora, más que un poco, aunque bueno, no llevo el lado del lado médico, pero por experiencias que a veces se está viendo también mucha gente que está el tema de apoyo de emergencia por faltas de oxígeno o ventilador, y a veces la pregunta que conversaba con algunos amigos médicos también era hasta qué momento influenciamos en un tema de preocupación por el trabajo preventivo, ¿no? Personalmente no muy devoto de las pruebas rápidas, y hay experiencias que hay gente que pues simplemente mostraron algunos síntomas, les han tomado las pruebas rápidas y ha salido positivo, ¿no? Pero ha pasado 2, 3 semanas y ahí es donde después ha tenido que llevar una atención de emergencia porque ya su estado era muy delicado. Entonces, la invitaría es que para que nosotros no nos lleve a un punto emocional de ataque, de sorpresa, quizás estemos muy atentos con nuestros seres queridos y por lo menos ver algún tipo de rasgo inmediato que quizás hasta podríamos pensar que es gripe, y aunque sea simplemente gripe, hacer un tema de consulta médica, ¿no? Inmediatamente. Y estar un poco de seguimiento continuo en el estadio tanto fisiológico como también psicológico, de acuerdo a las cosas que se van presentando, ¿no? O sea, ¿podemos manejar los estados emocionales a no llegar a depresiones? Pues sí, que es natural que nos pongamos en un momento tristes, que pongamos tener algún espacio o momento de cólera, de alegría, y todo es el tema, o de miedo, es natural, pero la idea es cómo adiestramos y manejamos cada uno de ellos, ¿no? Entonces es muy importante también que de acuerdo a la responsabilidad que tengamos ante nuestro grupo familiar, quién pone el entusiasmo de llevar ese ánimo y la dirección un poquito sobre los buenos ánimos y expectativas que se quiere dar con los que están en nuestro entorno. Porque si eso no lo aceptamos, si eso más estamos llenos de pensamientos negativos, con miedo, con cóleras, con decepciones, tristezas, pues a qué hora mi mente va a actuar positivamente, porque al final me quita defensas y voy de caída, y cuando se me presente a una situación real, me voy a poner peor de lo que ya estaba, solamente por pensamiento, ¿no? Entonces, la invitación es un poco poner de nuestra parte, mantener un buen estado de ánimo y tener las ganas de que todo vaya a salir bien, ¿no? Y más que invitaría, aunque suene un poquito feo, pero no nos pongamos a pensar que ojalá no llegue a estar contagiado, ¿no? Yo creo que deberíamos estar pensando en que si yo llego a estar contagiado, ¿cómo tengo que actuar, ¿no? Si yo llego a presentar algunos síntomas, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Porque si no tenemos un plan previo, pues cuando me toque es donde me voy a desesperar, me voy a enojar, me voy a poner triste, me voy a alterar, y se me va a mezclar todo eso, y más que buscar una solución voy a salir perjudicado. Muchísimas gracias, Temístocles, por esta intervención. Bueno, por todo lo que has abordado hoy día en la tarde, creo que no hay preguntas de los presentes aquí en la sala Zoom, así como en Facebook Live. Nada, quería agradecerte mucho esta muy buena presentación que has tenido sobre cómo podemos abordar estas emociones que nos avasallan en este momento de pandemia, que creo que todos estamos pasándola de la mejor manera posible, ¿no? Dentro de lo que podemos hacer, cuidarnos, estar bien, procurar la seguridad de nuestros compañeros, de nuestros amigos. Quiero agradecerte a ti, Temístocles, por este espacio, agradecer también a la doctora Gloria Mesa, que bueno, en este momento no se encuentra en la sala, y agradecerle en especial, de especial manera, debido a que aunque hoy día fue una jornada de trabajo muy complicada para ella, porque justamente me escriben, ¿no? Que hoy día una compañera, colega suya, ha muerto por COVID en su zona de trabajo, ha estado presente en sala, ha dictado su charla, a pesar de que quizás no ha sido un momento tan bueno para ella, ¿no? Perder un colega por esta situación no es, obviamente, no es nada agradable y de fácil llevar. Y aún así ella ha estado presente para poder dictar esta charla, para que todos ustedes quizás puedan comprender más la importancia del cuidado, de las medidas sanitarias que debemos tener
para protegernos. Y también agradecerte a ti, Temis, por brindarnos estas herramientas con las cuales poder lidiar con estas emociones que estamos seguros estos tips nos van a ayudar para poder salir adelante de esta situación tan complicada. Y a los compañeros y hermanas mineros de la MAPE, agradecerles también su presencia, aquellos que están aquí en Zoom y aquellos que nos siguen por Facebook Live. Nada, agradecerles tremendamente por este espacio. Gracias, Temis, gracias, doctora Gloria, e invitarles a todos que mañana volveremos a realizar esta capacitación a la misma hora, a las 6 de la tarde, tanto por la sala Zoom de Artisanal Gold Council, así como el Facebook Live de AGC Perú. Muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias, Temis. Gracias. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Daniel, Gloria, Betín. Muchas gracias. Hasta luego.